Vale. Voy a ponerlo un poco más acá. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La idea de la clase de hoy, que es nuestra primera clase oficial, digamos, donde vamos a empezar a discutir algunos conceptos, ¿vale? Algunos conceptos generales para hacer una introducción, digamos, más profunda a lo que es la geología de hidrocarburos. Vale, esa es la idea del día de hoy, discutir a partir de un material que he preparado en PowerPoint, algunos conceptos generales para que entendamos, en principio, 2-3 conceptos que necesitamos, que vamos a estar manejando durante toda la asignatura, que vamos a mencionar frecuentemente y que probablemente, a pesar de que lo hemos escuchado nosotros, porque vivimos en un país petrolero, digamos que produce petróleo, no sabemos de dónde proviene. Por lo menos, seguro que ustedes han escuchado hablar de los grados API, han escuchado hablar de los crudos de referencia como el Brent, como el WTI, como el crudo Arab, y seguro que alguna vez han escuchado hablar de esto, de los precios del crudo, pero no saben cómo provienen, no saben de quién los fija, no saben si tienen algún significado particular. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Y después vamos a entrar en dos contenidos. Vale, uno que es el desarrollo histórico de la exploración y producción de hidrocarburos a nivel mundial, inclusive a nivel ecuatoriano también, cómo ha sido la evolución. Y después un poco hablar de los volúmenes de reserva a nivel mundial. ¿Vale? Eso es nuestro objetivo de esta unidad 1. Ok, está uno que se llama Provincias Energéticas Mundiales, o si mal no me equivoco. Okay, de todas maneras, veremos el título ahora. Antes de comenzar la clase, les comento que he cargado los videos ya en el YouTube. El video de ayer lo cargaron en el YouTube y les envié el link y les mandé un correo, de hecho, avisándoles que estaba disponible. Pero como los videos son tan largos, 1 hora y media, 1 hora y 40, tarda un poquito en ponerse los subtítulos, ¿ok? Y como habíamos quedado con Harvey precisamente para que él tenga accesibilidad a esos subtítulos, entonces prácticamente el video está allí, pero todavía no, YouTube no me pone los subtítulos disponibles. Aquellos videos que grabé para la clase de química mucho más corto, YouTube enseguida me cargó los subtítulos automáticamente y él los puede ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a cortar la clase entre 30 y 40 minutos, la vamos a cortar y luego nos volvemos, yo me vuelvo a conectar para grabar 2 videos, ¿ok? Así, de esa manera, va a ser mucho más fácil para YouTube en recrear los subtítulos automáticos y va a ser mucho más rápido para que Harvey lo pueda visualizar las clases. Ok, vamos a intentar por lo menos de esa manera hoy. No vamos a hacer la clase un solo video, sino que vamos a cortar más o menos en 2 videos, ¿ok? Yo les aviso de todas maneras cuando vayamos a cortar. Sí, de esa manera voy a tratar de que Harvey pueda ver los subtítulos más rápido, ¿ok? Si no funciona, ya buscaré otra forma, ¿vale? Por lo menos hoy lo vamos a intentar así. Bien, entonces, antes de comenzar con la clase, les pregunto a ustedes, ¿alguna pregunta relacionada a lo que estuvimos hablando el día de ayer? La dinámica de la asignatura, el sílabo, los contenidos. ¿Pudieron ver en el aula virtual? ¿Pudieron entrar, lo que hayan entrado? ¿Hicieron el test de conocimiento? ¿Tienen alguna pregunta específica en torno a eso? Mientras yo voy desplegando por acá nuestro material. De hecho, voy a pensar a compartir. Voy a pasar a compartir la pantalla completa, que creo que siempre como que es mejor. Bien, estoy compartiendo ya la pantalla, mi pantalla completa. Si ustedes no logran verla, me avisan. Y entonces voy a pasar a la hoja donde está la presentación de PowerPoint. Ok, entonces la unidad 1 se llama Introducción a la Geología de Hidrocarburos. Bien, y tenemos un tema a desarrollar que es precisamente el mismo tema del mismo título de la unidad, Introducción a la Geología de Hidrocarburos. Bien, entonces antes de entrar en el detalle de este material, vamos a hacer como siempre vamos a hacer en las clases, vamos a ir haciendo el seguimiento de nuestro sílabo. Okay. ¿Dónde se ubica este material? En el sílabo. Ok, estamos comenzando en la semana 1. Bien, voy a rayar un poco nuestro sílabo y a medida que avancemos vamos a ir completando. Entonces el sílabo nos indica que en la semana 1 tenemos el desarrollo de la unidad 1, en este caso Introducción a la Geología de Hidrocarburos,
a través del tema que ya lleva por título el mismo título de la unidad, y vamos a desarrollar estos 3 puntos el día de hoy. Okay, evolución histórica, provincias energéticas, bueno, este punto no, hasta el 2. Lo que sería el 1.3 y el 1.4 es el día viernes, el día de la práctica. ¿Vale? Como dijimos ayer, esto lo vamos a evaluar con la práctica que comencemos a desarrollar el día viernes. Okay, recuerden entonces que también en paralelo está el test de diagnóstico. Ya vi que algunos de ustedes ya lo han hecho. Por lo menos anoche había revisado y habían 9, creo que lo habían hecho. No sé si para hoy ya habrán más, mucho más. Bien, entonces esto es referente al sílabo, cómo vamos avanzando. Nos toca ver esta unidad y esto es lo que vamos a ver hoy. Con respecto a la guía informativa, si nos vamos directamente sobre la descripción de las actividades evaluativas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a chequear allí. Vamos a ir haciendo el seguimiento a eso. ¿Vale? Tenemos que la primera actividad evaluativa va a corresponder a la unidad 1, el tema 1. Es una evaluación formativa práctica, digamos, y se llama interpolación de mapa y corresponde a la elaboración de 2 mapas interpolados a manos que vamos a hacer el día viernes. ¿Ok? Lo vamos a hacer el día viernes, vamos a comenzar a hacer el día viernes, yo les voy a dar las instrucciones, vamos a estar de manera sincrónica allí, los que pueden, van a ir avanzando, van a ir surgiendo dudas, y luego van a tener para completarlo, para finalizarlo, hasta el día 8 o hasta el día 10. ¿Okay? Creo que se lo voy a asignar hasta el día 10. ¿Vale? De la fecha de entrega. Depende de la evolución que tengan ustedes ese día en la práctica, yo veo. Y decido si hasta el lunes o hasta el miércoles de la segunda semana. ¿Okay? Eso es la actividad de evaluación de esta unidad. Bien, habiendo dicho eso, entonces ya nos podemos ir directo al material PowerPoint, ¿vale? Que lo vamos a ver la presentación y vamos a empezar a discutir los que aparecen allí. ¿Okay? Entonces hoy nos vamos a enfocar en estas 2 cositas: evolución histórica de la exploración y producción de hidrocarburos y provincias energéticas. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy, abarcar en el día de hoy. Voy a aumentar un poco el zoom de aquí. Ok, antes de entrar en esas 2 cosas que vamos a desarrollar, yo les dije que íbamos a tocar algunos conceptos generales. Okay, y aquí necesito que participen muchos de ustedes para nosotros poder saber si podemos estar rapidito o nos quedamos un tiempito allí. Entonces, la primer concepto que aparece aquí, titulado, que es el concepto de petróleo. Okay, y nosotros nos acostumbramos a decir petróleo, 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 petróleo. Siempre, ¿no? Reservas de petróleo. Ecuador es un país que produce petróleo. Y ese estilo. Y de hecho, separamos mucho lo que es el petróleo. Asumimos, por el lenguaje cotidiano, que el petróleo está referido solamente a el crudo. ¿Ok? Por eso lo dice aquí, está referido a la parte líquida de los hidrocarburos. Bueno, resulta que en el año 1967, ¿vale? La única definición que yo he encontrado hasta ahora de lo que es petróleo, ¿vale? En el año 1967, Leborsen, en la memoria 60 de la APG, define que el petróleo es toda ocurrencia natural de hidrocarburos en sus 3 estados: líquido, gas y sólido. Bien, entonces el término petróleo debería utilizarse para toda ocurrencia natural de hidrocarburos. Y nosotros deberíamos hacer uso, cuando queremos referirnos al líquido, hacer uso del término crudo o el término aceite, como se utiliza en algunos países que utilizan bien esta nomenclatura. Por lo menos en México utilizan aceite para referirse a la parte líquida. Nosotros en Ecuador utilizamos petróleo, pero lo mal utilizamos. ¿Okay? En Venezuela también lo mal utilizamos. Utilizamos petróleo como un sinónimo de crudo y no es así. Un petróleo es un sinónimo, en tal caso, de hidrocarburo. ¿Vale? Entonces, ojo con esa definición. Frecuentemente ustedes van a estar escuchando por ahí petróleo, pero en realidad petróleo, dependiendo del contexto como se utilice, debería ser utilizado solamente para referirse a hidrocarburos, ¿okay? Como un sinónimo de este. Si queremos decir la parte líquida, debemos utilizar crudo, aceite, o inclusive debemos decir petróleo líquido. ¿Okay? Aunque suene un poco redundante, pero no, es así. El petróleo líquido existe y el petróleo gaseoso también existe, como si diéramos el hidrocarburo líquido y el hidrocarburo gaseoso. ¿Ok? Entonces les comento esto para que sepamos. En la industria petrolera ecuatoriana se utiliza
ya este término así, pero en la academia nosotros deberíamos utilizar crudo, ¿vale? Inclusive, como yo fui formado en la industria petrolera, tuve 5 o 6 años, entonces muchas veces cometo el error de decir petróleo para algo que me refiero al crudo, ¿vale? Vamos a tratar yo voy a tratar de no cometer ese error y ustedes que están adquiriendo conocimiento, vamos a tratar de utilizar el término correcto, en este caso, crudo. Bien. Bien, otro término importante para nosotros es el término barril. ¿Okay? El barril, les pregunto a ustedes ahora. Barril, siempre hemos escuchado que tal país vende 4 millones de barriles, 1 millón de barriles, 500.000 barriles, 600.000 barriles. El precio del barril del petróleo está a tanto y a tanto. ¿Saben ustedes la historia del barril? ¿Saben ustedes por qué se comercializa en barril? ¿Saben lo que significa barril? Sin leer allí lo que está en el apunte. A ver, alguien que me comente. ¿Saben lo que es? ¿Por qué se utiliza una unidad volumétrica de barril para referirse a la unidad de venta del hidrocarburo? ¿Y qué es? ¿Qué es el equivalente? ¿Alguien que quiera aportarnos algo? A ver, puede apoyarse en las láminas, ¿eh? Nadie. ¿Quién nos dice algo de los que está? Dayana, Ángel, a ver cuántos más hay por aquí. Alcancé a leer que un barril tiene 42 galones y que son aproximadamente 159 litros. Ok, muy bien. ¿Sí están viendo la presentación, Dayana, o no? Ahora no. Ah, vale, no sabía. No sabía, pensé que todavía estaba allí, ¿no? Ahorita no está presentando las diapositivas. Ah, claro, porque cambié de pantalla, cierto, y estoy presentando toda la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, ya les pongo un poquito la ayudita. Sí, precisamente el término barril es la unidad con que se comercializa los volúmenes de hidrocarburos que se venden, ¿okay? Los volúmenes de hidrocarburo líquido en este caso, ¿okay? Del crudo. Y en este caso, ¿de dónde viene? Bueno, simplemente que el primer mercado petrolero que tuvo bastante auge fue en Pensilvania, ¿okay? Alrededor de 1866, ya vamos a entender un poquito más acerca de esto. Estos fueron los primeros años de la industria petrolera. ¿Y qué es lo que pasaba allí en Pensilvania? Bueno, que habían este tipo de barriles que estaban aquí, este tipo de barriles donde principalmente se almacenaba era whisky, ¿no? Alcohol. Entonces era en una unidad, digamos, era un recipiente que existía disponible para almacenar un producto de venta. Entonces se comenzaron a llenar estos barriles del producto que en ese momento se estaba produciendo para vender, ¿vale? En este caso, crudo. Y resulta que estos barriles, entonces, ¿vale? Es la unidad donde se comercializaba. Si nosotros medimos el volumen que entrar dentro de un barril de esos que se comercializaron en la etapa inicial, entonces tenía alrededor de 42 galones. ¿Okay? Que estos son unidades volumétricas internacionales, 42 galones que equivalen aproximadamente a 159 litros. ¿Ok? Entonces hoy en día cuando dicen que Ecuador vende 500.000 barriles diarios, no que Ecuador tiene 500.000 barriles de esto y los embarca en un barco petrolero, no. Simplemente lo que hace es, si quisiéramos saber la cantidad exacta, es multiplicar 500.000 barriles por 159 litros. Y ahí sabemos cuántos litros vendemos en realidad. ¿Okay? Porque barril es algo, vuelvo y repito, que no es una medida volumétrica internacional. ¿Okay? Es una medida que se adoptó a partir del primer mercado petrolero mundial que fue en Pensilvania. Hoy en día se sigue utilizando la palabra barril, pero vuelvo y repito, es equivalente a como si tuviéramos 159 litros. ¿Okay? En 1872, la Asociación de Productores de Petróleo en Estados Unidos estandarizó la unidad de barril. Eso fue lo que pasó. Lo estandarizó, lo homogenizó y por eso se siguió, digamos, comercializando en esa unidad barril. ¿Vale? Un conceptico aquí importante para nosotros es que lo que son los barriles de crudo equivalente. ¿Okay? Este es barriles de crudo equivalentes, por sus siglas en inglés. Aquí está la traducción en español. Es una unidad de medida que crea el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿okay? Con la finalidad de entender y de homogenizar las reservas de hidrocarburo, incluyendo los líquidos y los gaseosos, a nivel mundial. ¿Vale? ¿Por qué crean esta unidad? Porque muchas veces nosotros hablamos, bueno, Ecuador tiene 41.000 millones de
barriles de crudo, de reserva. Y tiene 3 TCF, 3 trillones de pies cúbicos de reservas de gas. Entonces, para no hablar en esas dos unidades volumétricas diferentes, entonces el Servicio Geológico de Estados Unidos creó, digamos, una unidad que se llama el barril de crudo equivalente. Y es simplemente para hacer equivalencia entre el gas y el crudo. Y simplemente tener un valor y poder comparar las reservas de un país con otro. ¿Vale? Entonces, esta equivalencia lo que hace es que considera la capacidad de producción de calor del crudo, ¿okay? De 1 metro cúbico de crudo liviano, y lo equipara a, más o menos, dice que 1 metro cúbico de crudo liviano es aproximadamente de 1000 a 1100 metros cúbicos de gas. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos reservas en crudo, vamos a llamarlo oil, aquí, metros cúbicos, de lado gas, con dos unidades diferentes, aquí son volumétrica, metro cúbico, y aquí son barriles, ¿vale? Entonces, a partir de la estandarización creada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, nosotros podemos meter a estas dos cosas en una sola cosa que se va a llamar barriles de crudo equivalente. ¿Okay? Y que la relación para poder convertir el gas a ese barril de crudo equivalente está dada por esto que está aquí, que 1 metro cúbico de crudo liviano equivale a 1000 a 1100 metros cúbicos de gas. Vale, entonces de esa manera ya se puede decir que Ecuador tiene 76 mil millones de barriles equivalentes de crudo. A eso se refiere. Cuando hablamos de la palabra equivalente es que se incluyen los dos hidrocarburos. El gaseoso, el líquido, inclusive el sólido también. Bien. Ahora, otro concepto. Otro concepto importante que escuchamos hablar por allí en el negocio petrolero, y estando en un país petrolero se escucha mucho. API. Gravedad API específicamente. ¿Sí han escuchado hablar de eso? ¿Qué significa? Por lo menos lo han leído en el periódico, ¿no? No es la pureza del crudo. La pureza, nos dice Ángel, dice, es la pureza del crudo. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna idea? La densidad, nos dice Michelle. La densidad, la pureza, van apareciendo ciertas cositas que pudieran tener relación con la gravedad API. Vale, ya vamos a ver lo que es específicamente la gravedad API. Aquí está definida. ¿Okay? La gravedad API es una característica que denota la fluidez de los crudos. ¿Okay? No denota la pureza la vamos a medir con otros parámetros, pero sí denota la fluidez con que se mueve en este caso, un crudo. ¿Ok? El crudo es el que tiene gravedad API. Los gas son tipos de gases. ¿Ok? Los hidrocarburos gaseosos son tipos. ¿Ok? Metano, propano, butano, no se mide con API. La API es una característica para los hidrocarburos líquidos y en este caso para medir su fluidez. Entonces la American Petroleum Institute, la API, crea, vale, una ecuación para tratar de nuevamente establecer un parámetro, una variable que permita comparar crudo, ¿vale? Y permita establecer precios principalmente. Entonces el API se mide con esta ecuación que está aquí postulada por el Instituto Americano de Petróleo. Gravedad API va a ser igual a 141 grados API, es 141.5, una constante en este caso, dividir la gravedad específica que presenta el crudo que estamos caracterizando a una temperatura alrededor de 15.5 grados centígrados. ¿Ok? Entonces agarramos un crudo que quisiéramos caracterizar, lo llevamos a 15.5 grados centígrados, medimos su gravedad específica y entonces agarramos ese número y va a ser el divisor de esta constante, de 141.5. Ese resultado se lo vamos a restar, le vamos a restar 131.5 y esto nos va a arrojar un valor. ¿Ok? Nos va a arrojar un número. Ese número normalmente va a estar entre unos 2 grados, el resultado son grados, entre 2 grados y 45 grados aproximadamente. ¿Okay? Entre más altos sean los grados, ¿okay? Si estamos hacia este lado, entonces la fluidez va a ser mayor. Entre menos alto, estamos hacia este lado, la fluidez va a ser menor. ¿Okay? Entonces va a ser un crudo que dominaremos más pesado hacia este lado
Y hacia este lado tendemos hacia los crudos más livianos o condensados que llamamos. Bien, ¿cuál vale más dinero? ¿Cuál pagarían ustedes más? ¿El que tiende hacia la izquierda o el de la derecha? Si ustedes fueran compradores de hidrocarburos, ¿por cuál pagarían más? ¿O pagarían igual todo? A ver, ¿qué piensan? Quizá el más pesado. Que sean más pesados, pagamos más. A ver, vamos a ponerle un simbolito de dólar aquí. No estoy viendo quién habló, pero dicen que damos $2 por este y $1 por este. ¿Quién más da eso? ¿Quién más dice que eso es así? O dice, no, yo pago igual por los dos. Alguien quería hablar, pero no, se le corta la llamada. Bueno, fíjense, este ejercicio que tenemos que hacer aquí es, si ustedes, bueno, yo sé que hay muchos de ustedes que son vegetarianos, veganos, pero vamos a utilizar el ejercicio de la carne, me perdonan ellos. Vamos a utilizar el ejercicio de la carne para entender un poquito esto. Un crudo de 45 grados happy equivale a un filete ya listo para colocar en el sartén a freír. Listo, más nada, tenemos que freírlo y comerlo. O casi que algunos que son un poquito carnívoros se lo pueden comer directamente crudo, ¿ok? Vamos a poner ese caso. El caso de la que está a la izquierda, esta es la res completa. Bien. ¿Cuándo pagamos más? Cuando compramos, si comparamos una libra de res completa a una libra de filet, ¿cuál costaría más caro? ¿La res o el filet? El filete. Res. ¿La res costaría más caro o más barato? Libra por libra, no el volumen completo. Si ustedes compraran Más barato. Claro, la res sería más barato y el filete sería más caro. Simplemente porque la res necesitamos, primero, si no está muerta, inclusive necesitamos matarla, después limpiarla, después cortarla, ¿verdad? En total, necesitamos un proceso, necesitamos procesarla. ¿Ok? Y para procesarla necesitamos entonces todas las instalaciones necesarias, que en el caso de los crudos necesitamos refinería, necesitamos otra cantidad de cosas para llevar el crudo a colocarlo en condiciones de ser consumible, ¿vale? El caso del filete ya está listo, ¿vale? Entonces en el filete tenemos que pagar lo que se hizo antes. Este es más caro, no necesita procesamiento. Entonces aquí esta propuesta, ustedes mismos, aquí vamos a pagar más, ¿vale? Esto sería más dólares, sería menos dólares. ¿Ok? Los crudos más pesados necesitan mayor procesamiento. Los crudos menos pesados necesitan menor procesamiento. ¿Ok? De hecho, yo tuve un profesor que me decía que él trabajaba en la industria petrolera y que una vez, según él, no sé, le cuento esta historia, según él, se quedó una vez sin hidrocarburo, no, sin gasolina dentro de la camioneta que tenía, y él estaba dentro de un pozo petrolero y simplemente agarró un envase que tenía, rellenó el tanque de combustible directo con el crudo que salía, era un crudo condensado, y con eso arrancó. ¿Okay? Y con eso la camioneta pudo andar. Bien, entonces los crudos más de mayor grado happy, los de mayor fluidez, van a ser más caros porque no necesitan procesamiento. Bien, entonces aquí está un poquito lo que hablábamos anteriormente. Sí, lo que hablábamos anteriormente, creo que alguien escribió en el chat alguna. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Es que entonces ya me confundí. Usted dijo, a ver, los que tienen más fluidez cuestan más. Sí, lo vendemos más caro, sí. Pero entonces, ¿por qué en la gráfica, en los que estábamos haciendo los filetes, decía que costaba más el que tiene? Ah, no, perdón, ya entendí. Podemos ir atrás. ¿Ok? Cuesta menos. Alguien me había propuesto que costaba más y le dije que esta no era la respuesta. ¿Sí? La respuesta es que cuesta menos dólares y cuesta más dólares el de mayor API. ¿Sí queda claro ese? Sí, sí. Uh-huh. Vale. Entonces, O sea, aquí está. mayor API, más fluido.
Entre mayor API, mejor nuestro producto. Imagínense siempre que mayor API significa el filete, menor API significa la red entera. Vale. Ok. En los nombres, ¿cuáles son? Estos son los nombres conocidos. Y ahí está la característica que acabamos de discutir. Fíjense, tenemos crudos menores a 6 grados API, entonces son denominados extra pesados. Ok, esta es la red completa. ¿Vale? Un crudo con gravedad API entre 40 y 60 grados lo llamamos condensado. Es el filete y un buen filete, ¿eh? Sin ningún gramo de grasa prácticamente. Casi que lo podemos comer crudo. Bien. Entonces, si hablamos en términos de dólares, en términos económicos, hacia acá tenemos que pagar más. Y hacia acá menos. ¿Ok? En el medio hay crudos de 14 a 29, llamados medianos, de 30 a 39, llamados livianos, de pesados, entre 6 y 13 grados. ¿Ok? Los llamados extrapesados algunas veces son llamados bitúmenes también. ¿Okay? Y utilizan esa palabra bitumen, bituminoso. Los condensados livianos tienen mayores parafinas, que son un componente específico que vemos el día dentro, la semana que viene, vemos un poco de las características físico-químicas de los hidrocarburos. Tienen bastante parafina, ¿vale? Que constituyen los constituyentes básicos de la gasolina, que le decía, ¿vale? Prácticamente podemos decir que estos tipos de crudo condensado no necesitan casi ninguna refinación para ser colocados directamente en los tanques de gasolina de los automóviles. ¿Ok? Entonces entendemos un poquito esta clasificación, ya sabemos a nos que referimos, de dónde viene la ecuación, es esta, de dónde salen esos números, y ahora tenemos que entender que hay diferentes tipos de crudo de acuerdo a su fluidez, de acuerdo a la característica de fluidez, y que esté determinada por esta característica, y que eso impacta sobre el precio. Pregunto ahora, ¿qué crudo vende Ecuador? ¿Qué crudos se producen en el territorio ecuatoriano y qué venden? Extra pesado. Extra pesado, vale. Alguien nos menciona por aquí que extra pesado venden. ¿Qué más? No vendemos más nada sino extra pesado. Creo que sí hay algunas refinerías, pero no sé qué tanto refinan el crudo. Vale. Pero no saben qué crudo sale directo del suelo. Estas son las características del crudo directo del suelo. Okay, quizás se me olvidó explicarle. Estas son características del crudo directo. Cuando el pozo perfora y saca el crudo a superficie, tiene estas características, sin refinación ni nada. Ok, ahí es clasificado directamente. ¿Cómo se llama? Creo que sale pesado. Perdón, pesado. Pesado, porque aquí en Amazonía hay muchos restos digamos así, de árboles muertos, así. No te sigo muy bien. Sé que me dices que en la Amazonía hay un tipo de algo, pero no te seguí. O sea, y que pesado, ¿no? Por el ambiente de la Amazonía, para mi parecer, sale pesado. Vale, por el ambiente de la Amazonía sale pesado. Bien, muy bien que digan esas ideas. Esas ideas me parecen buenas para seguir construyendo la asignatura. Parece que estás intentando relacionar lo que es la Amazonía actual con los tipos de crudo. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Los crudos de la Amazonía se generaron en un momento que no es el actual. ¿Okay? Se generaron en un momento cuando las rocas generadoras produjo el hidrocarburo. No importa, esos son conceptos que vamos a aprender. Actualmente están almacenados en otro tipo y entonces las condiciones actuales no dependen de su momento de generación. ¿Vale? Entonces el tipo de crudos condensado, liviano, mediano, dependen, entre otras características, pero dependen del momento cuando se generó, cómo se generó, a partir de qué materia orgánica se generó. La materia orgánica que la generó, sí te puedo advertir, que no es la misma que existe en la Amazonía actualmente. Y ustedes lo saben, lo único que necesitan algunos conceptos para definirlo. El principal roca generadora de hidrocarburos, o sea, a partir de donde se genera hidrocarburo en la Amazonía, se llama la formación Napo. Y la formación Napo es una formación de ambiente marino. ¿Ok? Entonces, la materia orgánica que generó el hidrocarburo a partir de la formación Napo es una materia orgánica marina. Y esa es totalmente diferente a la materia orgánica que actualmente existe en la Amazonía actual, que es continental. ¿Vale?
La materia orgánica marina genera un tipo de crudo particular, eso lo vamos a ver más adelante en la asignatura, y la materia orgánica continental genera otro tipo de crudo particular. ¿Sí? De hecho, podemos adelantarnos. La materia orgánica terrestre continental genera tipos de gaseoso. La marina genera más tipo líquido. ¿Va? Por eso es que en Ecuador se encuentran más hidrocarburos líquidos, en el oriente específicamente. Bien, y el gas es gas asociado, no principalmente relacionado a la roca generadora. Pero bueno, son concepticos, le estoy diciendo muchas cosas que quizás ahorita se emboten un poco, pero eso lo vamos a ir aprendiendo en la asignatura. Pero muy bien que salgan esas ideas. Vale, entonces tenemos estos tipos de crudo. ¿Qué produce Ecuador? Bueno, Ecuador produce principalmente dos tipos de crudo. ¿Okay? Los crudos los llamamos, le dan un nombre para poder ser vendido. Uno es llamado Napo. ¿Vale? Y otro, adivinen cómo se llama. El segundo tipo de crudo que vende Ecuador. Le estoy colocando en la pantalla. No sé si están viendo la escritura. Oriente. Oriente. Claro, no hay otra que inventar, ¿no? Ecuador vende principalmente dos tipos de crudo. Dentro de ese tipo de crudo puede haber variedad. Dentro de esta cesta. Este es como una cesta cuando vamos a hacer pan. Cuando vamos a la panadería, mejor dicho. O cuando vamos al supermercado. Ok, tenemos una cesta y en la cesta metemos diferentes tipos de pan. Al final, vamos a definir unas características promedio de los diferentes panes que están adentro. Bueno, vamos a definir unas características promedio de los diferentes crudos que están adentro de esa cesta. Vale, el crudo Napo y el crudo Oriente. ¿Cómo creen que ustedes que sea el crudo Napo? ¿Qué características tiene en términos de API? El crudo Napo está por acá. ¿Ok? El promedio de los crudos Napo está entre 18 grados API, ¿vale? Y los 21 grados API. Bien. ¿Y el crudo Oriente, cómo creen ustedes que sea? El crudo Oriente también está dentro de los medianos. Anda alrededor de los 23, 24 grados API. ¿Ok? Estos son los dos principales productos que vende Ecuador. Crudos tipo mediano. Vuelvo y repito. Dentro de la canasta Oriente hay un poco de extrapesado, que quizás lo que ustedes lo confunden es eso. Hay un poco de extrapesado. Sí, vamos a dibujarlo aquí en circulito. Y hay un poco de pesado, que vamos a dibujarlo con crucecitas. Inclusive puede haber un poquito de liviano. Pero la mayoría que hay es, aquí lo voy a poner cuadradito, es mediano. Y cuando sacamos el promedio de los crudos que están en la canasta Oriente, en la cesta Oriente, es un promedio de este estilo. Sí, eso quiero que lo entiendan. No es que se vende solamente, no es que en Ecuador producimos solamente 23 grados API, no, sino que el promedio de los crudos que producimos y entramos en la venta de la cesta de crudo Oriente hace un promedio de 23 grados API. ¿Okay? Y lo mismo aplica para esto. ¿Por qué dos tipos de crudos diferentes? Te pueden decir, profe, pero todo esto está muy cercano. Bueno, porque van a haber otras características, que es la que vamos a pasar aquí. Esto es simplemente la imagen para que ustedes imaginen, aunque yo sé que ya lo conocen, la fluidez de los diferentes tipos de crudo. A la mano derecha parece un crudo como el que conocemos aquí en la Amazonía, el que aflora en superficie al menos, un crudo extrapesado, donde principalmente tiene un color oscuro, negro en este caso, que tiene una baja fluidez, ¿no? Estos son gravedades API muy bajas. Y este es un crudo más tipo liviano, condensado, ¿vale? Que prácticamente es transparente o de colores verdosos, ¿vale? Muy parecido a la gasolina que ponemos en el tanque de los automóviles. Y miren la fluidez, ¿okay? que se denota en esta imagen. Este es un crudo de mayor gravedad API. Este es un crudo más caro. ¿Okay? Este es un crudo menos caro. ¿Ok? Bien, entonces, las otras características se las voy a mencionar ahorita ya. Bueno, vamos a ir de una vez. ¿Okay? Aquí, esta es la característica que me interesa. Bien, yo les decía que habían dos tipos, Napo y Oriente, y la diferencia principalmente está en esto. ¿Okay? Y eso tiene que ver con lo que nos aportó, no me recuerdo el nombre, que nos dijo algo de pureza, los tipos de gravedad API y la pureza. La gravedad API no tiene que ver con la pureza, pero sí el contenido de azufre sí podemos mencionarlo con la pureza.
el contenido de azufre que tenga el hidrocarburo. ¿Ok? Se dice que un crudo que tenga menor a 0.5 porcentaje de azufre es un petróleo dulce. Y el que tenga mayor a 0.5 es un petróleo agrio. ¿Ok? Necesita, aquí dice, mayor refinación. Y este requiere menor refinación. Ya ustedes pueden imaginar quién es más caro. ¿Vale? El petróleo dulce, el crudo dulce, va a costar más dinero. ¿Vale? Es otra variable que influye. Y este va a costar menos dinero. Entonces, esta variable que podríamos relacionarlo con los que nos dijeron pureza, también es importante para el término, para establecer los precios. ¿Ok? El NAPO anda por aquí, 2.2%. ¿Okay? El Oriente anda un poquito mejor, ¿ok? 1.5%. Sigue siendo un petróleo agrio, pero con porcentaje de azufre menos. ¿Okay? No llegan a ser petróleos dulces, pero sí se diferencia en los dos tipos de porcentaje de azufre. ¿Okay? Bien, entonces esa es otra característica que influye en el precio final de hidrocarburos. Bien, el ideal comercial, dice aquí, es un crudo liviano que va a depender de los API con bajo contenido de azufre. Este es el ideal. Bien. Los otros son características que yo les voy a dejar aquí. No las vamos a discutir, no tiene sentido discutirlas. Pero sí vamos a ir un poquito atrás aquí. Vale. Los grados API y los tipos de crudos a nivel internacional. También es importante discutir un poco de este concepto. Fíjense, aquí aparecen diferentes tipos de crudo. ¿Okay? El Sahara Blend, el Minas, el Basor, el Kuwait, el Sider, el Bonilay, el Qatar, el Araf, el bachaquero, el Irán. Hay diferentes tipos de crudo que vienen de varios países y sus características. ¿Okay? 44 API, 34, 37, 37. Estas son las canastas de crudo de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Okay? Es decir, en Argelia, el crudo se llama principalmente Sahara Blend. Es una cesta que se llama el Sahara Blend. Los crudos que están en esa cesta tienen una característica de ser 44 grados API, extra ligero. ¿Sí? El de Indonesia, el crudo Minas, tiene 34 grados API, crudo ligero. Y así sucesivamente, 37, 37, 37. Si nosotros ponemos aquí a Ecuador, Ecuador está alrededor de los 20 grados API. Vale. Que sería un mediano. Vale, entonces la mayoría de los países, vamos a poner el NAPO, la mayoría de los países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, casi que su canasta es de crudo mediano a ligero. Bien, es por eso que Ecuador tiene una desventaja allí en meterse dentro de la OPEP. Okay, aunque lo veremos más adelante que sí ha estado adentro y ha estado intermitentemente participando dentro de la OPEP. Bien, seguimos a lo siguiente. Esto es importante también, este conceptico, vamos a discutirlo. Los crudos de referencia. Siempre ustedes han escuchado hablar de estas palabras. Brent, el WTI, el Dubai, ¿vale? El ruso, sobre todo el WTI, que es el West Texas Intermediate. Lo han escuchado hablar. Estos son simplemente crudos con características específicas que nos sirven para comparar el crudo que vendamos en nuestro país. ¿Ok? El crudo Napo y el crudo Oriente se compara con el WTI. ¿Vale? Entonces, el WTI, si lo ven aquí en el dibujito de abajo, fíjense las características. Es un crudo de gravedad 40 API, un crudo ligero, con 0.3% de azufre. Es un crudo dulce. Entonces, este crudo establece un precio. Este es el que se le conoce el precio en el mercado internacional. Supongamos, este crudo vale $50 el barril. ¿Vale? Si ese es el precio que se establece por la ley de la oferta y la demanda, entonces necesariamente el crudo ecuatoriano vale menos porque tiene otras características. Si este vale 50, el crudo ecuatoriano normalmente va a estar 6, 8, hasta $10 más abajo. ¿Okay? Entonces el NAPO va a costar 40. ¿Vale? Por barril. Para eso nos sirven estos crudos de referencia.
repito otra vez, los crudos de referencia son los precios que ustedes van a encontrar en el mercado internacional. Y cuando ustedes escuchan hablar, siempre escuchan hablar, el crudo Brent cuesta $60 el barril, el crudo, el WTI está en 45, el Dubai está en 60. Nunca van a escuchar hablar, decir, el crudo Napo cuesta $55. No, eso no va a salir en el mercado internacional, sino que en el mercado internacional se establecen los precios del crudo de referencia y después se establecen los precios de los crudos que venden los países en particular. Y siempre van a estar por debajo de esos crudos de referencia. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Profe, las arenas bituminosas ingresan en la clasificación de bitumen, nos pregunta Ángel. Sí, las arenas bituminosas entran de lo que es bitumen. ¿Ok? Son gravedades, son extrapesadas. Okay, lo que pasa es que dicen arena porque es el tipo que se presenta el hidrocarburo. Pero lo que nos interesa es lo que está dentro de la arena, okay, que es el bitumen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Vale. Seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de lo que es la evolución histórica de la exploración y producción de hidrocarburos. Okay, vamos a ver algunos acontecimientos históricos importantes. No lo vamos a repasar todo, sino tener una visión muy general. ¿Okay? Y el documento después ustedes le tienen para que sirva de apoyo a sus estudios. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo es el hidrocarburo, cómo es la historia de la exploración y producción de hidrocarburos. Bueno, aquí hay unos hechos históricos antes de Cristo, de hecho. Se sabe que diferentes culturas, diferentes civilizaciones utilizaban los hidrocarburos, ¿vale? Para algún u otro motivo. En el caso, por lo menos, el rey Cyrus de Persia lo utilizó como un arma de invasión, ¿vale? Otros lo utilizaban, ¿vale? Los chinos, por lo menos, utilizaban métodos y experticia para hacer pozos en busca de sal y agua y encontraban hidrocarburos. Magno los utilizaba también, Alejandro Magno, como antorcha con aceite para atemorizar a su enemigo, como elemento bélico, digamos. Bien, pero aquí, sin entrar en el detalle, lo que quiero ver es que antes de Cristo, inclusive en el siglo VI antes de Cristo, ya había utilización de los hidrocarburos. ¿Okay? El pozo más viejo en encontrar hidrocarburos. ¿Okay? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el pozo más viejo en encontrar hidrocarburos fue perforado alrededor de 1815. Perforado. No en encontrar sin hidrocarburos en superficie, sino el hoyo más viejo que se ha abierto, ¿sí? La perforación más vieja que se ha hecho para buscar hidrocarburos. Bueno, en el año 1815, McGough y Clark perforaron un pozo, pero en búsqueda de sal. ¿Okay? En el condado, aquí dice el nombre, no recuerdo, ¿no? Titusville, ¿okay? En Titusville, en Pensilvania. Vale, perforaban un pozo para buscar sal. En ese tiempo la sal era el producto que se vendía, ¿vale? En ese mismo sitio, 4 años después, profundizan el mismo pozo para buscar más volúmenes de sal en un subsuelo, profundizan 300 pies y fluye crudo. ¿Okay? Fluye hidrocarburo. En este caso cierran el pozo porque no hay ningún interés por el crudo. ¿Vale? Pero ya a partir de este momento ya fluyó el crudo. ¿Qué pasó? Que 40 años después, tal cual como lo dice la historia, esta es una placa que está conmemorativa allí, en el sitio donde se perforó el primer pozo comercial de hidrocarburos, que es esta misma placa. 40 años después, el coronel Edwin Drake, ¿okay? En 1859, perfora un pozo, ¿vale? Perfora un pozo cerca de este distrito y encuentra hidrocarburos, ¿okay? En el mismo sitio. Y es el que se dice que es el primer pozo productor de hidrocarburos. Vale, entonces es el primer pozo que busca hidrocarburos, pero ya habían existido estos señores que habían encontrado hidrocarburos, ¿ok? Entonces, sí. Creo que ya pasaron 30 minutos. Sí, nos paramos aquí entonces. Vamos a pararnos. Después voy a tener complicaciones. Gracias por avisarme. Voy a tener complicaciones. Entonces, yo creo que yo tengo que parar. No sé, yo creo que ustedes se pueden quedar en la sala, ¿no? No estoy seguro. Creo que tenemos que salir todos. Yo creo que hay que salir todos. Vale, entonces vamos a hacer algo. Vamos a seguir. No es necesario salir, solo se para la grabación y ya se envía. Ah, si paro la grabación, se cierra
el documento. Vale, voy a detener la grabación entonces. Detengo. ¿Quieres dejar de grabar? O sea, se guardará una unidad Google Drive. En el evento se agregará un vínculo. Ok,